de Animal Político, Daniel Moreno, a quien le agradezco su tiempo, y pues a quien pues Animal Político que ha estado en medio del ojo del huracán después de la amenaza del equipo de Meet, que al parecer ya le bajó, y sí le bajó, pero que son rasgos de lo que se puede venir y es lo que preocupa. Y Animal Político, que es un aliado fiel también de Proyecto Puente Animal Político, lo he convocado para hacer un análisis de todo esto, cómo se ve, mi apreciado Daniel Moreno, por dónde empezamos con lo que ha dicho también, bueno, el caso Chihuahua, lo de MIT, MIT ya se calmaron, ¿no? Por lo pronto, estimado, buenos días. Buenos días, pues mira, empezamos el año obviamente agitados, llenos de temas, llenos con varios flancos abiertos en efecto. Yo creo que lo mismo en temas político-electorales, pues entendiblemente calientes, digamos, pero también en otros flancos que creo que son pues tan graves o más, incluso te diría para la vida cotidiana de periodistas y de radioescuchas. Y fíjate que yo te propondría empezar por un caso que podría sonar chiquitito para muchos, pero que quisiera convencerlos de la importancia que tiene, porque es un caso que además se da en un estado muy priista, que es el estado de Hidalgo, pero que si me permiten les cuento muy rápidamente de la historia. Estamos hablando de un ciudadano que se llama Leonardo García, que hace pues ya un año vio que por segunda ocasión consecutiva, en plena temporada de lluvias, su casa, la casa donde habitaba en el estado de Hidalgo, se inundaba, y se inundaba además echándole a perder los muebles. Fíjate nada más que tema pues tan de vida cotidiana como para empezar la historia. Se inundaba una casa y se les echaban a perder los muebles. Bueno, este señor Leonardo García se puso a investigar y vio que el problema de las inundaciones era que las tuberías que se habían puesto para conectar el fraccionamiento donde vivía con la tubería, digamos, del municipio, era más chica de lo que la ley establece. Y que esa era la razón por la cual no se podía ir todo el agua de las lluvias, y se inundaban las casas. Bueno, pues a partir de eso, Leonardo empezó una auténtica campaña para pues lograr que se quitara esta tubería y se pusiera una más gruesa. Hasta el momento, ya después de dos inundaciones que empezaron en 2015 y siguieron en 2016, estando ya en 2018, no ha logrado que se cambien esas tuberías. Pero no solo eso, sino que en su investigación empezó a detectar que había algo particularmente raro, que era que el subsecretario de Obras del gobierno de Hidalgo, un hombre que llevaba más de 10 años en el cargo, es decir, que ya había pasado más de un sexenio ahí, era al mismo tiempo copropietario de la empresa constructora, y que entonces pues tenía un problema, porque tú sabes lo que pasa cuando cuando exiges tus derechos frente a una empresa que es propiedad o copropiedad de un funcionario público. Este dato de que era la misma persona, el funcionario y el dueño de la empresa, a este Leonardo le saltó y nos lo comunicó a Animal Político, nos comentó el asunto. Como un lector, como nos pasa a todos, como nos pasa a ti mismo, que un lector te pasa un tip. Bueno, nosotros tomamos ese tip y a partir de esa sugerencia informativa empezamos a hacer una investigación y nos dimos cuenta que el gobierno del estado había autorizado más de 200 construcciones, le había dado más de 200 licencias de construcción a esta empresa, y esas licencias de construcción se las había dado el subsecretario de Obras a su misma empresa. Bueno, publicamos la nota y este tema continuó ocurriendo hasta noviembre pasado, que finalmente este subsecretario de Obras salió. Pero ¿por qué te cuento toda esta historia? Bueno, pues porque resulta que la empresa que constructora, denunció a Leonardo García, a este ciudadano, y lo acusó de difamación. Y un año después, apenas hace 5 días, el señor que estaba ya viviendo en Ecatepec, porque él trabaja en la Ciudad de México, imagínate nada más que le cayeron 5 policías para ejecutar una orden de aprehensión
por el delito de difamación en su contra, denunciado por la empresa constructora, y a las 6:30 de la mañana lo detuvieron en su casa y se lo llevaron a Pachuca. ¿Por qué me importa contar este caso? Pues porque quisiera convencerlos de la gravedad del tema. Estamos hablando de un ciudadano al que se le inundó su casa y se le echaron a perder sus muebles y que se atrevió a levantar la voz. Imagínate nada más el nivel de gravedad. En el estado de Hidalgo todavía existe el delito de difamación y la pena corporal, como se le llama, pues encarcelar. Entonces, este señor puede terminar en la cárcel por esta denuncia. Insisto, estamos hablando de que está plenamente probado que se puso tubería más pequeña, que se permitió la construcción porque el dueño de la empresa era funcionario público, y que este funcionario público había autorizado le había dado más de 200 licencias de construcción a su propia empresa. Y que Leonardo lo único que hizo fue pues ejercer el más mínimo derecho ciudadano que es, pues el derecho al pataleo, ¿no? Denunciar, obvio, gritar. No Denunciar. No estamos hablando, que sería también grave, pero me importa subrayar, no estamos hablando de alguien que se dedica a la política, que está buscando ser candidato a diputado y que encabeza una protesta. No. Estamos hablando de un señor que un día se levantó y dijo, ¿qué pasa en mi casa? Está inundado mi primer piso y ya se me echaron a perder, mi planta baja pues, y se me echaron a perder los muebles. Uh-huh. Un ciudadano pues normal, común y corriente, como hay tantísimos. Bueno, insisto, entre los hechos tan graves que pasan en todos los niveles, y yo sé que por supuesto la política electoral nos debe de preocupar y de ocupar, me tomé la libertad de empezar con esta historia porque quiero, insisto, dimensionar el tamaño del problema que vive Leonardo, pero el tamaño del problema al que nos podemos enfrentar pues prácticamente cualquiera de nosotros. Tú mismo, por supuesto, lo sabes, ahora sí que lo has padecido, pero tu radioescuchas también, que levantar la voz corres el riesgo de que la autoridad te revire el asunto y se vaya contra ti. Entonces, por eso, insisto, empiezo con este tema, porque a partir de ahí lo que yo te diría es, para mí está claro que quienes hoy ocupan el poder están haciendo y harán hasta lo imposible para conservarlo. Y si consideran que una nota, una denuncia está en contra de sus intereses y pone en riesgo incluso sus posibilidades de triunfo, son perfectamente capaces de hacer pues casi lo que sea. Como el caso de Leonardo García lo demuestra a nivel muy específico, insisto, en el estado de Hidalgo y del gobierno del estado de Hidalgo. Y esto lo menciono porque finalmente lo que vivimos la semana pasada y que tú narraste en el arranque de Animal Político y el comité de campaña, el equipo de campaña pues de José Antonio Meade, yo creo que es un ejemplo, digamos, en otro nivel, pero es un ejemplo de lo mismo que estamos narrando de Leonardo. Sí, es que es un paralelismo exactamente, ¿verdad?, indicado. Sí, porque un ciudadano y el medio, ustedes se basaron en fuentes documentales, Daniel Moreno. Exacto. Para decir, aquí entrevistamos a Arturo Ángel, lo entrevistamos muy seguido, que por cierto me acaba de llegar su libro, El Priista Perfecto, ahorita lo voy a tuitear, de Arturo Ángel. Espero que te lo haya mandado dedicado, ¿eh? No, está nuevo. Pero tenemos que protestar. Sí, pero lo vamos a traer a que lo presente, ya hicimos el compromiso con él. Ustedes también, el ciudadano denunció, pero ustedes denunciaron o publicaron lo de José Antonio Meade y Rosario Robles con documentos oficiales. Eso me parece muy importante subrayar y te agradezco que lo digas. En efecto, este no es el caso de una investigación periodística en donde uno puede llegar a tal o cual conclusión. No, esto es simplemente el decir, oigan, les informamos que la Auditoría Superior de la Federación acaba de hacer tal cosa basado en tal hecho. Es decir, nosotros lo único que hacemos en este caso de esta nota en particular, es hacer referencia a una denuncia a partir de documentos oficiales y de investigaciones oficiales. Nada más. Insisto,
No estamos revelando en ese sentido algo que nosotros hayamos investigado, no es la función de esta nota en particular. Lo único que estamos haciendo es revelar algo que es una decisión de una autoridad, en este caso la auditoría, y ya, ¿no? Como todos podemos hacer, insisto, es un trabajo periodístico muy básico, ¿no? Totalmente Bueno, de acuerdo. pues eso es lo que pasó. Lo que pasa es no solo una respuesta negando el hecho, sino además diciendo, pues estamos estudiando la posibilidad de demandarte. Por eso insisto que el paralelismo me parece pertinente, ¿no? Totalmente. En medio de esto, ¿qué entonces, Daniel? ¿Hacia dónde vamos? Pues mira, a mí lo que me preocupa mucho es que hechos como los que estamos platicando estén marcando el tono de lo que va a ser el año. Es decir, me preocupa mucho el hecho de que las campañas electorales, por supuesto la del PRI de una manera destacada, pero ni de lejos es solo la del PRI. Creo que también vamos a tener que extender cualquier análisis a otras campañas y a sus compromisos con la libertad de expresión, compromisos además que tienen que demostrar en los hechos. Tenemos pues que tomar en cuenta que si este es el tono que va a marcar todo lo que es la relación entre políticos y candidatos con periodistas, debemos de preocuparnos, porque finalmente lo que nosotros estamos haciendo, lo que tú haces obviamente en Sonora, lo que nosotros intentamos hacer acá en la Ciudad de México es darle herramientas a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes cuando sea el caso, para que tomen las decisiones pues de la manera más informada posible, en este caso la decisión electoral. Entonces me preocupa, insisto, que el tono que se quiera marcar es un tono en donde no quieren que se les toque con nada, con ninguna información, menos incluso con una denuncia sobre presuntos actos de corrupción. Entonces me preocupa, insisto, que este sea el tono que se quiera marcar para lo que es el arranque del año, y creo, por desgracia, que sí lo va a hacer. Creo que vamos a vivir estos próximos meses un intento fuerte, feroz, de parte de candidatos y funcionarios, para que no se diga nada de ellos, para que ellos logren estar lo más impunes posible, para que no le demos información a la gente y para que, por tanto, con esta información la gente pueda tomar decisiones con libertad, ¿no? Y imagínate en una era en donde estamos obligados a hacer un paralelismo entre lo bueno y lo malo del candidato, Daniel, que le tenemos que presentar al público cada candidato, por lo menos es lo que da también Proyecto Puente aquí desde Sonora con los de Hermosillo y con los de Cajeme, de a ver, esto es lo bueno, pero esto es lo malo. Tienes que saber que si alguien que postula el PRI, PAN o PRD se le ha acusado de esto, se le ha acusado de decir, para darle elementos a la gente para decidir. Esa es la esencia de nuestro trabajo. O sea, es exactamente, si nosotros queremos que la gente decida en libertad, la única posibilidad de que decida en libertad es teniendo información sobre lo que está pasando, sobre quiénes son, sobre cuáles son sus pasados, sobre cuáles son sus propuestas, sobre si sus propuestas son viables o no. Esa es la esencia de nuestro trabajo y creo que esa es la esencia en contra de la cual se quiere atentar. Y esa es la parte, insisto, que es preocupante y me preocupa doblemente que hechos como el que te contaba del estado de Hidalgo extiendan el problema a ciudadanos que ejercen pues su ciudadanía. Digo, a mí me parece lo más básico que si se te inunda tu casa, pues tengas todo el derecho de decir, oigan, aquí hay un problema, ¿no? Claro, y que se destapa la corrupción ahí, pues vaya, la cloaca con todo lo que vendría. Exacto, ¿no? Una elección cerrada, ¿ves, Daniel? Por último te pregunto por los tiempos, porque tenemos por acá. Mira, yo creo a ver, ¿cómo ves la elección? Yo te diría que es previsiblemente una elección cerrada, pero que todavía nos faltan quizá un par de meses para saber entre quiénes. Es decir, digamos, la historia de este país muestra que ha habido elecciones entre dos y que hay un tercero que se termina alejado entre 10 puntos más o menos en promedio. Bueno, creo que estos 2 próximos meses va a ser muy importante que en términos periodísticos y ciudadanos estemos muy atentos de todo lo que pase, porque va a haber una lucha fuerte, importante y no necesariamente limpia
En este caso, entre la campaña de José Antonio Meade y la campaña de Ricardo Anaya, porque ellos tienen claro pues que quien se quede en el segundo lugar va a ser el que realmente compita con López Obrador, que bueno, pues todas las encuestas marcan que están en primero, y que ese que se quede en segundo va a empezarse a comer los votos, digámosle así, de quienes no quieren, por la razón que sea, que llegue López Obrador al gobierno, ¿no? Entonces va a terminar siendo o López Obrador contra Naya o López Obrador contra Meade, y creo que esta batalla es la batalla central de los 2 próximos meses, ¿no? Totalmente de acuerdo, Daniel. Me dice por acá Conrado Quesada nomás, en diciembre hablamos de la modificación al Código Civil Federal y el caso de pájaro político es importante para todos los mexicanos y eso nos puede pasar a todos. La libertad de expresión es un derecho de todos. Buen tema de Daniel Moreno o Chávez. Pues sí, imagínate, haciendo el paralelismo entre Leonardo y tú. Sí, hombre, es que te lo juro que me parece muy significativo porque a mí lo que me asusta, molesta, preocupa, como quieras decirlo, del caso de Leonardo es esto que trato de subrayar y que, perdóname que insista, pero es un simple, sencillo ciudadano a quien se le inundó su casa, se le echaron a perder sus muebles. Algo que es absolutamente de vida cotidiana. Lo único que hizo este señor fue levantar la voz y decir, esto está mal hecho, oigan, ¿qué pasa? Y después fíjate, ya pasaron 2 años y medio de la primera inundación, todavía no arregla nada. ¿Y medio? 2 años y medio. La primera inundación fue 2015, después se volvió a inundar en 2016. O sea, no puede ser. Terrible, Daniel, pero mira, creo que también el mensaje es que hay que estar juntos, ya haremos algo en su momento, lo anunciaremos, ya lo anunciarás tú en su momento, hay que estar unidos, mientras más unidos nos vean, porque exacto, yo también creo que quien posee el poder actualmente en México, o el poder en sí, en estados, en municipios, y cree que es lo único que tiene en su vida, va a ser lo imposible. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Todo lo que dices hemos estado pensando eso, de que oye, estos vienen con todo y van a hacer lo evitable, hasta lo que tengan que hacer para evitar que perder. Todo, y creo que en este trabajo medios y ciudadanos tenemos un papel fundamental. Creo que la enseñanza del caso de Leonardo, que créeme que ha recibido apoyo importante y que va a seguir recibiendo apoyo para enfrentar esta injusticia, lo que nos tiene que dejar en claro es que no es que nos callemos, sino al contrario, que nos unamos, que levantemos la voz y que no permitamos la injusticia, ¿no? Eso haremos, mi estimadísimo Daniel Moreno, y estaremos muy en contacto contigo y muy al pendiente, como siempre. Te lo agradezco. Siempre a la orden y encantado con ustedes que, como decías al principio, somos más que aliados. Exactamente, mi estimadísimo Daniel. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias.